Antonio Ventura es muy conocido por parte de muchos de vosotros. Solamente voy a dar algunas pinceladas. Podría destacar muchas cosas de él en muchos ámbitos distintos. Estamos ante otro renacentista. Es un gran escritor de literatura infantil, es un gran conocedor de la literatura infantil, fue un gran maestro, conoce muy bien lo que es el niño, el mundo del niño, entiende mucho de ilustración también. Personalmente yo siempre destaco de Antonio Ventura que es uno de los grandes editores que hay en España. Yo si alguna vez cuando me preguntan o cuando me formulan la pregunta de ¿qué es un editor para ti?, a mí mentalmente se me personifica Antonio Ventura. Es la única vez en la que he encontrado un editor de verdad con criterio, que no impone, que sugiere, que abre puertas, que escarba en un texto y le ofrece nuevas luces al escritor sobre ese texto. Para mí esa experiencia ha sucedido únicamente con Antonio Ventura. Fue director de ediciones infantiles y juveniles de Anaya durante un largo tiempo en el que Anaya ofrecía unos contenidos realmente destacables. Actualmente es director del área infantil y juvenil de Oxford University Press, España, y además ha puesto en marcha recientemente su propia experiencia editorial a través de Ediciones El Jinete Azul, un nuevo sello editorial que tenéis que anotar en vuestro cuaderno de sugerencias para buscarlo en las librerías. La conferencia que nos va a ofrecer lleva por título Nuevos discursos estéticos, una mirada sobre la obra de algunos de los nuevos ilustradores españoles. Tiene la palabra. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias a José Antonio por sus cariñosas palabras que se justifican desde la amistad. Porque cuando a uno le ensalzan demasiado, yo por lo menos me pongo un poco nervioso y ya el miedo escénico es suficiente. Una consideración previa. En la bibliografía que citaré, cuando recorramos la obra de los ilustradores a los que me voy a acercar, evidentemente es una bibliografía sesgada y podría parecer interesada, de hecho lo es, porque no puedo desligarla de mi trabajo como editor desde el año 96. Sí que quiero hacer una salvedad, y es que creo que un editor tiene un compromiso moral con la sociedad a quien dirige los libros, y de alguna manera ese compromiso no solamente es con los usuarios de los libros, sino en primera instancia, cuando comienza con su trabajo, con los que fueron antes de llegar él. Yo tuve la suerte de trabajar muy joven con Miguel Azaola, para mí probablemente el mejor editor de literatura infantil que ha habido en este país, aunque es verdad que también luego era un perro, con los escritores y los ilustradores, y esto lo puedo decir a día de hoy porque somos amigos. Lo de perro lo digo de una forma muy cariñosa, ¿eh? Yo nunca lo sufrí como creador. Cuando comencé mi andadura, el primer trabajo o los primeros trabajos que hice de cara a los ilustradores fue reconocer a los que había. De ahí que los primeros libros que yo editase, estoy hablando de libros de gran formato, ilustrados, álbumes y no álbumes, si ustedes siguen esos libros verán que están representados, no todos, porque alguno se negó, pero sí casi todos los que entonces eran y habían sido. Era mi obligación moral con ellos como editor novel. Pasados los años, cuando consideré que todos ellos ya estaban recogidos en alguna obra,
fue cuando comencé a apostar por determinados ilustradores que no habían publicado nunca nada, que a día de hoy son muy conocidos, no todos, y que serán los que fundamentalmente aparecerán en mis referencias. Soy muy disperso hablando, con lo cual voy a leer la intervención, porque si no sería un desastre. Mis palabras tratarán de acercarse a la obra de algunos jóvenes ilustradores españoles y no por su juventud desconocidos, todo lo contrario, incluso alguno galardonado con el Premio Nacional de Ilustración y cuyos trabajos suponen, desde mi punto de vista, miradas nuevas sobre el género que nos convoca, así como la construcción de universos gráficos o plásticos, como ustedes prefieran, originales, definidos todos ellos por un estilo que los hace singulares y relevantes, cada uno con unas determinadas señas de identidad de alto valor estético. En todo caso, nada nuevo aportarán mis palabras a su valor objetivo, solo el placer, quizá compartido, de señalarlas ante ustedes y recrearlas en este ámbito de reflexión que, como tantos otros, se perderá en el tiempo como lágrimas en la lluvia, que diría el replicante de Ridley Scott. Pues si algo caracteriza este mundo en que vivimos es la liquidez, la inconsciencia, la evanescencia. Nuestros usos y estrategias, nuestras condiciones de vida y nuestras respuestas ante ellas se modifican con tal celeridad que no pueden consolidarse ni traducirse en ámbitos y costumbres. Nuestro mundo avanza a una velocidad de vértigo, pero sin rumbo. Cambia compulsivamente, pero sin consistencia. El imperativo categórico es estar al día. Nuestra cultura no educa en la reflexión con profundidad ni en la actitud de búsqueda, sino en la ojeada fugaz. Por ello, no hay convicciones firmes, solo opiniones diletantes que pueden cambiar enseguida, ya sea en la política como en el debate intelectual. Este pensamiento no es mío, se lo debemos a Bauman, catedrático emérito de Ciencias Sociales en las universidades de Lens y Varsovia, y uno de los pensadores más lúcidos e influyentes de nuestro tiempo, y autor, entre otros libros, de Vida líquida. Y esta ausencia de perdurabilidad, de consistencia de las obras, afecta, como no podía ser de otro modo, también a la ilustración, probablemente uno de los escenarios recientes más ricos de experimentación estética, territorio especialmente habitado en nuestro país en los años que llevamos de siglo, frente a la descolonización anterior que condujo al género a finales del siglo pasado a una especie en vías de extinción. Con una tradición cultural, como en otras esferas del pensamiento, quebrada por los años de autarquía, de exilio previo o muerte de nuestros más lúcidos creadores, quizá para contextualizar esto que digo proceda también recordar que hace solo 80 años el 75% de la población española era analfabeta. Pero inmersos a día de hoy en la globalización de la economía, de los medios de comunicación y sus mentiras, y de las modas estéticas, parecería que el género que comentamos, las imágenes en los libros ilustrados, fuera un lugar fácil para la impostura, cuando no para el plagio, en el sentido en el que se refería Eugenio Dors. Lo que no es tradición es plagio. Solo así, desde mi punto de vista, puede entenderse el olvido de algunos de nuestros mejores ilustradores, como Asun Balzola o Ulises Wenzel, por solo referirme a los ausentes. Y aquí, al decir olvido, digo desaparición de sus obras de las librerías, y no solo de ellos, sino también de muchos que supusieron y suponen una referencia en la historia de la ilustración española contemporánea. Ha sido muy grato cuando José Antonio Neira me invitó a este congreso, encontrar entre los ponentes a Carme Solé. Me da vergüenza decirlo porque está allá adelante, pero Carme sería una de esas referencias. Entonces
Agradezco especialmente a la organización y a los comisarios la vindicación que significa de una generación invitándola a ella. Esta cultura líquida, en el ámbito de las humanidades, se ve aún más pervertida por un fenómeno producido por los medios de comunicación característico de la posmodernidad, la desjerarquización de la cultura. Dicho de una manera muy simple, del todo vale. La voz del patán tiene el mismo valor que la del sabio, cuando no la del delincuente, aupado a famoso con la complicidad de muchos políticos responsables de la gestión cultural. Un solo ejemplo. El mes pasado, unas jornadas sobre lectura organizadas por la Generalitat Valenciana en el Palau de la Música eran inauguradas con una conferencia de Mario Conde. Esta desjerarquización conduce, a mi juicio, entre otros desconciertos, a la abundante presencia, incluso a la obtención de galardones nacionales, de obras cuyo valor es nulo, que compiten en igualdad de condiciones en las mesas de novedades con la obra madura y valiosa de verdaderos creadores. Bastantes veces, cuando observo muchas de las propuestas más recientes en la ilustración española actual, me refiero a los libros de producción nacional en cualquiera de las lenguas del Estado, me sucede algo similar a cuando leo los relatos finalistas de jóvenes escritores de los muchos certámenes promovidos por tantas instituciones públicas y privadas a lo largo del país. Gran cantidad de textos me recuerdan los cuentos de Carver, pero ninguno a la Martín Gaite o a Ignacio Aldecoa, ni tampoco a Galdós, ni siquiera a la Pardo Bazán. Algo similar acontece en este ámbito de la ilustración a lo que sucedió en la pintura española al inicio de los años 80, donde proliferaron certámenes y bienales de pintura, salones de otoño y de primavera, todos ellos presididos por una atmósfera similar a la que Tom Wolfe relataba en su ácida obra La palabra pintada, publicada en España en 1975 por la editorial Anagrama, obra en la que el lúcido analista repasaba con rigor la exaltación de la trivialidad que tantas veces supusieron los éxitos del action painting y el pop art norteamericanos en los años 50 y 60. Y ya llegamos. Las obras que comentaré de estos 6 jóvenes ilustradores españoles, todos ellos hacedores de un universo plástico de altas cualidades estéticas y desde mi punto de vista renovador en el panorama de la ilustración de libros infantiles, pertenecen a una esfera plástica definida por la figuración entre el naturalismo y el expresionismo, universos que, aunque pretenden en determinados momentos unas características gráficas, bien podrían encuadrarse en el territorio de lo pictórico, pues las señas de identidad que definen sus mundos son herederas de esta tradición. No hace falta que te remitas a mis palabras, pues a lo mejor cada 8 segundos vas pasando tranquilamente. Pablo Auladel. El primer trabajo publicado de Pablo Auladel fue un cómic, El camino del titiritero, 2001, ediciones del Ponent, por el que mereció la nominación de autor revelación del Salón del Cómic de Barcelona al año siguiente. Esta faceta del ilustrador merecería sin duda un extenso comentario por sus cualidades gráficas y narrativas, pero puesto que la sintaxis que define a este modo de expresión es distinta, a mi juicio, a la de la ilustración, no haré mención de ella. Aunque las primeras muestras publicadas del quehacer de este ilustrador las encontramos en el volumen Cuentos Populares Españoles de Antonio Rodríguez Almodóvar, Anaya 2002, obra ilustrada por varios creadores, es anterior su álbum Mar de Sábanas, sobre texto de Pablo Albo, libro ganador del Premio Internacional de Ilustración Ciudad de Alicante. En esta obra,
ya apreciamos algunas de las características que van a definir el trabajo de este creador. El tratamiento pictórico de las imágenes, la cuidada composición de las mismas, una sutil atmósfera que envolverá cada una de las ilustraciones y el esmero en la caracterización de los personajes. A pesar de la pretendida austeridad en el tratamiento del color, estamos aún ante una obra muy colorista en comparación con las por venir. En el tomo 4 de los cuentos completos de Andersen, obra finalista del Premio Mejores Ilustraciones de Libros Infantiles y Juveniles del Ministerio de Cultura 2005, esa austeridad se hace más evidente en muchas de sus imágenes, definidas por una serena belleza y un tratamiento de la luz que bien recuerda en muchas de ellas a Vermeer de Delft. La opción del ilustrador en esta ocasión es resolver, en la mayoría de las ocasiones, las composiciones en términos de una figura aislada, como si de un retrato de cuerpo entero se tratase. En El bosque de los sueños, de Antonio Rodríguez Almodóvar, Anaya 2004, y en Dulcinea y el caballero dormido, de Gustavo Martín Garzo, Edelvives 2005, las ilustraciones se hacen aún más sutiles y las atmósferas más íntimas. El creador resuelve las composiciones en una gama de colores pardos en las que los escenarios y la atmósfera que los presiden tienen tanta importancia como las figuras que en ellos se enmarcan. Un sutil expresionismo las define y comenzamos a encontrar, elementos oníricos e imaginarios que las caracterizarán de forma esperpéntica o satírica. Su trabajo Único que resta de amor, libro por el que su escritor Agustín Fernández Paz obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Serais 2007, significa, a mi juicio, un salto cualitativo en la evolución de su trabajo. Un expresionismo pretendidamente sucio, emparentado con los dibujos de los mejores expresionistas alemanes de entreguerras. Los trazos que definen las figuras, que delimitan los contornos de los objetos y los perfiles de los escenarios, se entremezclan y superponen con los trazos de color, creando una atmósfera de una riqueza evocadora a la altura del quizá mejor texto de Agustín. Frente a esta obra resuelta con una enorme austeridad en cuanto al color se refiere, los 3 álbumes de gran formato, uno anterior, Le Rêve de Pablo, La Joie de Lire 2006, y 2 inmediatamente posteriores, Inés Azul de Pablo Albo, Tule 2009, y Alas y Olas del mismo escritor, Bárbara Fiore 2011, encontramos a Lauladel más colorista, en unas imágenes en las que los fondos, ya sean arquitectónicos o paisajísticos, cobran una importancia tan grande como las figuras que en ellos habitan. En algunos casos, estas con una levedad prerrenacentista y una belleza arcaica en las que una atmósfera de serenidad tiñe toda la composición. 2 de los últimos trabajos de este ilustrador, Cuentos maravillosos, Cuentos al amor de la lumbre, volumen 1, Anaya 2011, y La historia de Guillermo Tell, Oxford 2011, suponen, en el primer caso, una redefinición del dibujo, en donde la línea perfila y define de manera rotunda a los personajes, y en el segundo, la aparición del collage, un nuevo elemento al servicio de la historia, coherente con la intención narrativa. Obras que quizás opongan una nueva mirada de su ya rico universo estético. Cambiamos a Beatriz Martín Vidal. Están grabados 2 veces para abrir los 2 instrumentos. Vamos bien de tiempo. Voy a 3, 4, 5, 3, 4, 5. Beatriz Martín Vidal.
De nuestros 6 ilustradores, Beatriz Martín Vidal no es solamente la más joven en edad, sino también la más reciente en ingresar en este apasionante escenario de la ilustración. De hecho, su primer libro publicado, A las buenas y a las malas, de Teresa Durán, Anaya, obra colectiva, vio la luz en el año 2007 y aun a pesar de este breve trayecto, la madurez de su obra es, a mi juicio, llamativa y sorprendente. Una veintena de obras escenifican el universo figurativo naturalista de esta ilustradora, un estilo que muy pocos ilustradores han practicado en nuestro país y nada actual en cuanto a las modas plásticas se refiere. Una rareza, hermosa rareza, como lo es la pintura de Antonio López en el panorama plástico contemporáneo. Y no cito por azar a este pintor, pues si algo caracteriza la actitud de Beatriz ante el hecho creativo, es la misma que preside la mirada del pintor manchego, la obsesión. Decía Borges, publico para no volver a corregir. Algo similar le sucede a esta ilustradora, pues la minuciosidad y rigor de sus imágenes proceden de una insistencia casi obsesiva hasta considerar que la obra está terminada. De ahí, a mi juicio, esa sensación de universo cerrado en el que, a pesar de su virtuosismo y consecuente fascinación, cuesta trabajo entrar y siempre tenemos la sensación de que algo se nos escapa. Sus personajes, tantas veces enmarcados en escenarios inquietantes, nos están advirtiendo que no nos fiemos del todo de ellos, ni de lo que estamos viendo, pues algo se esconde tras esa apariencia, a veces ingenua, a veces perversa. De ahí que los géneros en los que esta ilustradora se siente más cómoda sean los cuentos maravillosos, las historias de terror, de fantasmas o de vampiros. Pocas veces estos géneros, desde mi punto de vista, fueron iluminados de manera más sugerente y precisa, fruto de esa actitud a la que antes me refería, de insistencia en la realización de la obra. Y no solo la mano inteligente de Martín Vidal es la que propicia estas imágenes, densas en contenido narrativo y sorprendentes en su factura, sino también la mirada. Un ojo que, más que mirar, escruta, pues lo que observa no es un objeto visible perteneciente al mundo de las cosas, son escenarios y personajes que habitan el universo literario, esa realidad que transcurre paralela a la vida y que siempre nos remite a ella. La otra referencia plástica de Beatriz la podemos encontrar en los cuadros de los prerrafaelitas, especialmente en los de John Everett Millais. Su Ofelia bien podría ser la hermana mayor de Caperucita Roja del libro de las preguntas, aún inédito, o Dante Gabriel Rossetti. Al igual que en la obra de estos creadores, en la que podemos quedarnos en la epidermis por abrumadora en sus detalles y en la escenografía, las ilustraciones de Beatriz requieren un tiempo lento para ser decodificadas, pues siempre nos cuentan mucho más que los textos que las propiciaron, un tiempo análogo al que la autora dedicó a su ejecución. Y bien, Elena. Elena Odriozola. Es, a pesar de su juventud, la ilustradora con una bibliografía más amplia, más de un centenar de libros ilustrados, y quizá por esta razón una obra tan prolija, podamos observar con mayor detenimiento la evolución de su trabajo, si bien, desde mi punto de vista, hay una característica que atraviesa toda su producción, desde, por ejemplo, uno de sus primeros libros, Botoi bat bezala, como un botón, de Juan Cruz y Gravide, Anaya, 1999, hasta Cuánta tierra necesita un hombre, de Lev Tolstoy, Nórdica, 2011, que es la levedad.
La característica que, según él mismo atribuía a su obra, y primera de las conferencias que Ítalo Calvino dictó en 1985 en la Universidad de Harvard, recogida en su inacabada obra 6 propuestas para el próximo milenio, Siruela 1989, en la que textualmente dice: mi operación ha consistido, la más de las veces, en sustraer peso. He tratado de quitar peso a las figuras humanas. He tratado, sobre todo, de quitar peso a la estructura del relato y al lenguaje. Algo similar ha realizado Elena Odriozola a lo largo de su trayectoria como ilustradora. Sus figuras, ordenadas en pulcras composiciones en las que los planos de color o un fondo vacío teñido de la vibración del trazo de la acuarela, o los sucesivos muros de una arquitectura tan leve como ellas, o los árboles señaladores de una profundidad. Las figuras, digo, han ido perdiendo paulatinamente consistencia, densidad, para hacerse etéreas, incorporando el vacío en su definición. Del mismo modo que las composiciones en su conjunto, en las que el blanco no es solo el telón de fondo sobre el que los personajes parecen flotar, sino elemento fundamental en la ordenación de las figuras y los objetos. Un vacío que, como los silencios en la música, tienen la misma importancia que los compases y las notas. Quizás sea un regalo del cielo de Gustavo Martín Garzo, SM 2007, donde esto se muestra de manera más evidente. Esta misma levedad la encontramos en la caracterización de los personajes, en la aproximación, podríamos decir, psicológica, que la creadora hace de ellos mediante escuetos detalles que los definen y los acompañan cada vez que son representados. La princesa y el guisante, de Hans Christian Andersen, Anaya 2003, sería el ejemplo exacto de ello. Hay, por otro lado, una continua tentación asimétrica y frontal en las composiciones de Elena, nunca gratuita. Parecería que en la perspectiva conceptual nuestra ilustradora se sintiera mucho más cómoda que en otras estructuras formales más próximas a la representación naturalista. Y es ahí, a mi juicio, donde reside otro de los elementos que caracterizan su obra, una aparente ingenuidad que en el fondo no es tal, pues no hay simpleza en ella, sino sencillez, algo bien distinto y que procede, a mi entender, de ese proceso de levedad, de síntesis que atraviesa toda su trayectoria. Algo así como diría Calvino en su conferencia: la melancolía es una tristeza que se aligera. Perdóname, Javier Sáez. Javier Sáez Castán. Lo primero que habría que decir de este ilustrador, a diferencia de los otros, es que se trata de un contador de historias. Es decir, la ilustración en su caso es solo uno de los lenguajes, sin duda el más visible y conocido, que utiliza para contar sus propios argumentos. De hecho, a excepción de 2 libros, el resto es autor el mismo de los textos. Y en algunos casos literario. Pom Pom Pompibol, Anaya 2001, y Pura Nada 100%, Anaya 2011. Me parece fundamental señalar esta característica, pues a diferencia de las obras creadas por 2 autores, escritor e ilustrador, en las que encontramos 2 procesos creativos sucesivos, siendo el primero el texto el que da origen y señala las pautas del segundo, la ilustración, en el caso de los libros realizados por un solo autor, asistimos a un solo proceso creador. Y en consecuencia, la relación entre los 2 elementos que conforman la obra, texto e imágenes, es completamente diferente. A pesar de ello, o quizá como consecuencia de ello, el discurso estético de Sáez Castán es probablemente el más complejo y probablemente a expensas de él mismo el que más cosas cuenta.
pues su obra plástica es profundamente literaria y al tiempo narrativa, pero no narrativa solo en el sentido en el que las obras también lo son, las otras también lo son, sino por la cantidad de implícitos que el texto sugiere, pero omite, supongo que intencionadamente, y el autor traslada a la parte plástica. De ahí que las imágenes de este ilustrador tengan una especial densidad. Cuando entramos en un libro de Javier, asistimos a un simulacro, a una representación, y debemos estar preparados a que su creador nos sorprenda como en un juego de prestidigitación con la aparición de elementos absurdos, inquietantes y, cómo no, herederos de la publicidad decimonónica más ingenua. Casi podríamos considerar a los textos de apertura y cierre de algunas de sus obras, Los tres erizos, Ecaré 2003, La merienda del señor Verde, Ecaré 2007, y Soñario o Diccionario de Sueños del Doctor Maravillas, Océano 2007, como las instrucciones de uso de las mismas o el programa de mano que nos entregan cuando acudimos a una obra de teatro, con su propaganda incluida. Pues una de las referencias casi constantes de la gráfica de este creador es la publicidad de aquellos prospectos que acompañaban a los productos más inverosímiles que en un pasado reciente trataban de convencernos de que cualquier dolencia podría curarse. La otra seña de identidad de la obra de Sáez Castán es el surrealismo, y no solo porque muchas de sus composiciones nos evoquen la obra plástica de Magritte, sino también en términos de concepto, tanto en sus argumentos como en sus escenarios y en sus imágenes. De ahí esa ingenuidad inquietante que tan bien maneja el creador, buscando siempre la complicidad de un usuario inocente, pero no ingenuo. Carmen Segovia. Nos quedan dos, ¿no? Carmen y Jordi. Carmen Segovia. Si solo pudiera elegir una Caperucita de todas las publicadas que conozco, me resultaría casi imposible decidirme entre tres, siendo una de ellas la de esta ilustradora. Las otras dos son las de Sara Moon, Anaya, 1984, y la de Beatriz Martín Vidal, Oxford, 2010. Las de las ilustradoras españolas iluminan la versión de los hermanos Grimm y la de la fotógrafa francesa, la de Charles Perrault. La Caperucita de Carmen Segovia vio la luz después del primer libro que de ella se publicó, Cuentos populares españoles, de Antonio Rodríguez Almodóvar, Anaya 2003, obra colectiva, pero su realización es anterior. Nunca que yo sepa, este personaje de los cuentos maravillosos, quizá uno de los más representados en todo el mundo, tuvo unas características similares a las que le otorga esta ilustradora, pues de su mano se convierte en una inquietante adolescente. Lewis Carroll sin duda la habría fotografiado junto a su Alicia, en una secuencia de imágenes que recrean de manera sorprendente la conocida historia. La misma atmósfera inquietante y profundamente sugerente la encontramos en las obras iniciales de esta ilustradora, Marcelino Panivino, de José María Sánchez Silva, Anaya 2003, El bosque de los sueños, de Antonio Rodríguez Almodóvar, Anaya 2004, y especialmente Mitsu y Lala, sobre texto de ella misma, Premio Álbum Ilustrado, Ciudad de Alicante, Anaya 2004. Esta enigmática obra resume desde mi punto de vista el universo plástico de esta ilustradora en estos momentos. Cada imagen resuelta en términos pictóricos no solo representa una secuencia en la historia que ella ha construido previamente en el texto y que pertenece a un álbum de fotografías abandonado que un peculiar personaje ha encontrado en una casa vacía. Cada una de esas imágenes cuenta muchas más cosas que la mínima referencia que este cuaderno anota sobre la leve peripecia en la que se sustenta.
de todas las fotografías, digamos, guardadas en ese álbum diario de la infancia de dos niños, resueltas en colores apagados, hay una tensión ajena a su cotidiano que procede de la caracterización de los pequeños y de los escenarios compuestos en perspectivas intencionadamente inquietantes. Dos momentos, dos maneras encontramos en la evolución del trabajo de Carmen Segovia, siendo desde mi punto de vista El cuento del pingüino, Fondo de Cultura Económica 2008, el libro que separa uno de otro y en el que conviven ambos estilos, quizá por el tiempo que supuso su total ejecución. El primero, ya citado, definido por leves planos de color en las que las composiciones se estructuran en escenarios dibujados y pintados en los que se ubican las figuras con una sobria composición y una delicadeza en la gama de colores. Y el segundo, que según vamos avanzando en los libros podemos observar cómo se va definiendo en términos gráficos, caracterizado por un dibujo decidido y nítido en el que el fondo del papel actúa de escenario, a veces mínimamente pautado, sobre el que la mayoría de las veces las figuras aparecen silueteadas. Un ejemplo exacto de ello lo encontramos en La File dans le miroir de François David Sarbacane 2009. Dos estilos, no sé si uno fruto del otro, sucesivos de representación, pero de idéntica delicadeza y sensibilidad. Y por último, Jordi Vila. Si Jordi Vila hubiera nacido en la Francia del siglo XIX, en cualquiera de los momentos en los que se originaron los primeros grandes movimientos pictóricos, bien podría haber sido uno de los artistas de la escuela de Barbizon, pues su tratamiento de la luz nada tiene que envidiar al mejor Corot, y de haber participado en el primer Salón de los Independientes, sus composiciones urbanas bajo una luz diáfana o presidida por una atmósfera turbia y lluviosa, hubieran sido emparentadas, sin duda, con los cuadros de Alfred Sisley. Aunque en el fondo, yo creo que a él lo que le hubiera gustado en verdad es trabajar con Hugo Pratt en el desarrollo de las viñetas de Corto Maltés. Sea como fuere, la obra de este ilustrador barcelonés se enmarca en la mejor tradición pictórica catalana, y digo intencionadamente pictórica, pues aunque su producción se ciñe en la ilustración de libros para niños y no tanto, la factura de su trabajo tiene en muchas ocasiones el mismo tratamiento que una obra destinada a enmarcarse y ser expuesta. Ello no le resta en absoluto cualidades narrativas, pues sus imágenes cuentan y recrean los textos que iluminan con una absoluta eficacia. No hago estos comentarios pretendiendo insinuar que Vila se adscribe con resignación a ese tipo de ilustradores que lo que desearían en el fondo es ver expuestos sus trabajos en un museo junto a las obras pictóricas de, según ellos, sus envidiados hermanos pintores con mayúsculas. Lo digo porque las artes finales de este creador presentan todas las cualidades plásticas que observamos en los dibujos de, por ejemplo, Santiago Rusiñol, Ramón Casas o Isidro Nonell. La intensa atmósfera de sus ilustraciones, la esmerada composición, la elección de audaces planos, la sutileza en el tratamiento del color, el cuidado en el intencionado trazo aparentemente dubitativo que define sus personajes y objetos, caracterizan el minucioso trabajo de este creador con un rigor poco frecuente. Observen a Corto Maltés escuchando hablar a Miguel Hernández. Quizá sean sus libros de piratas, Trafalgar, de Benito Pérez Galdós, Edelvives 2004, o Versos piratas, Piratas en verso, de Ana Alonso, Anaya 2010, donde encontramos al Jordi Vila más libre y, entre comillas, espontáneo. Y en sus trabajos sobre obras clásicas,
Don Quijote de la Mancha, Anaya 2005, al ilustrador que aplica la misma dedicación en documentarse que en la ejecución de las ilustraciones. Y un último comentario. Hay momentos en los que este creador prescinde de ese trazo roto que caracteriza sus ilustraciones y define la composición en planos de color levemente separados por un hilo de tinta, propiciando una atmósfera evocadora y sutil, como esa en la que hemos visto hace un rato a la mujer de Miguel Hernández atravesar el pasillo de la cárcel en La vida y poesía de Miguel Hernández contada a los niños de Rosa Navarro Durán, EDB 2010. Como decía Delacroix, dadme lodo y pintaré el alba. Y bien, hasta aquí los breves comentarios y lo verdaderamente valioso, las imágenes de las obras de estos 6 ilustradores, todos ellos, desde mi punto de vista, representantes de nuevas miradas en el actual rico por amplio, panorama editorial, pero en el que al menos yo echo en falta una mínima discriminación, pues no todo vale lo mismo, por mucho que se empeñe la posmodernidad. Desaparecido el canon, nos faltan balizas para señalizar el territorio y algunas lo confunden con el mapa. Quizá no sean necesarias o quizá suceda como decía el otro. Nietzsche mató a Dios, pero nos va a costar mucho trabajo encontrar un invento tan bueno. Muchas gracias. Me ha gustado mucho la exposición y he disfrutado especialmente del texto que has leído. Me parece magnífico y las referencias han sido geniales. Muy cultas y muy contemporáneas también. He hecho un poco de falta de variedad. No voy a discutir la calidad artística de lo que hemos visto. Me parecen, y además comparto el criterio que muestras, me parecen todos magníficos. Pero yo los englobaría todos en un único bloque. Sí. Pensé que la conferencia iba a ser más diversa, nuevas miradas de nuevos ilustradores, y en realidad yo englobo a esos 6 en el mismo. Son todos dibujantes figurativos magníficos, de técnicas tradicionales, y echo en falta, pues por ejemplo, alguien que se maneje bien con la nueva técnica digital, no ha aparecido ninguno, alguien que se escape del figurativismo y de representación de la realidad perfecta. Y me han faltado nombres, la verdad es que sí, muchos. No se trataba tampoco de hacer una antología, ¿no? Ni un repaso actual, pero sí hubiera agradecido, pues, no estos 6, sino haber escogido 3 de estos y 3 a lo mejor de los otros. ¿Cómo ves o conoces esa otra corriente estética de la que te estoy hablando, siendo diversa, no tienes por qué focalizar en alguien? Bueno, en primer lugar te agradezco tus elogiosas palabras y asumo la crítica o la observación. Efectivamente, la elección es premeditada y de hecho en el inicio en mis palabras iniciales lo decía, ¿no? O sea, todas las obras pertenecen a un universo plástico análogo. Quizá de todas ellas, Elena y en algún sentido la última época de Carmen serían las menos pictóricas y las más gráficas. La elección era pretendida porque me parece que conozco, por supuesto, obras absolutamente gráficas, esquemáticas, incluso algunas icónicas. He trabajado con sus creadores y considero a algunos creadores de ese ámbito excelentes, pero me parece que hay a mi juicio, hay una ruptura muy fuerte en la breve historia de la ilustración infantil en España. Es decir, la tradición es muy cortita
Y entonces ha habido como un salto, ¿no? Un vacío que ha quedado ahí, que yo de alguna manera a lo mejor denunciaba al principio de una forma un poco ácida, ¿no? Porque en ese territorio hay, insisto, no voy a citar personas, pero excelentes creadores, ¿no? Pero creo que en este panorama de una cierta ausencia de tradición, el mundo digital ha venido a hacer algo de daño. Entonces, cuando el creador es una persona valiosa, y ahora sí voy a poner un ejemplo, Pablo Amargo sería para mí una referencia, las herramientas tecnológicas son utilizadas. En cambio, en muchos casos entiendo yo que son utilizadas por el creador. Y en muchos casos, en cambio, como en instrucciones para dar cuerda a un reloj de Cortázar, ¿no? Que al final eres tú el regalado al reloj, pues eso pasa. No sé si te he contestado suficientemente. Yo quería hacerte una pregunta a modo de curiosidad, no sé si tiene mucho que ver. ¿Por qué el jinete azul? O sea, no sé si es una referencia al grupo alemán. ¿En qué te has basado para esa decisión, para tu editorial? Es casi una pregunta personal. Bueno, yo en mis años de docencia, que fueron muchos, trabajé 19 años en la escuela pública, soñaba con ser dos cosas, arquitecto y editor. Pero claro, procedo de una familia pobre, muy pobre, y tampoco soy muy espabilado. Entonces, para ser arquitecto hay que ser muy inteligente, y para ser editor, por lo menos hace unos cuantos años, había que ser rico. Y en algún momento dije, bueno, pues si en algún momento la vida me da la oportunidad de tener una editorial, se llamará El Jinete Azul. Yo en la intimidad pinto. Y pinto mucho, además, quiero decir que pinto cuadros. Y hay una carrera, tengo una trayectoria en paralelo de pintor, pero bueno, perdonen por la autorreferencia. Y quizá de lo que más he leído ha sido de pintura, porque es lo que más me apasiona. Y considero que desde los sismos, desde la aparición de los sismos, a mitad del siglo XIX, artistas ha habido muchos, pero maestros ha habido pocos. Y los maestros se juntaron todos en esa época de entreguerras, ¿no? Fundamentalmente en la República de Weimar. Y la Bauhaus sería como el crisol donde allí, bueno, las lecciones de Kandinsky o las lecciones de Laszlo Moholy-Nagy o de Paul Klee, pues, y estoy hablando de esos que crearon ese movimiento. Aparte es que es muy bonito el título, ¿no? De Blau Reiter, El Jinete Azul. Es por eso. Justamente todos los que tú has mostrado, excepto Elena Odriozola, que yo la veo dentro de este grupo totalmente diversa, son, pero frutos de Junceda o de gente de una generación de nuestros abuelos, los míos, imagínate los otros, ¿no? Solo quería hacer esta observación. Sigue habiendo una rotura, o hay algunos, yo creo, ilustradores que siguen nuestra línea, a su modo, que sí que podrían entroncar con tu principio de enunciado un poco de la conferencia. A mí me ha sorprendido. Yo he dicho a Elena estos días, conociéndola un poco, que a mí su obra, siendo totalmente distinta, excepto en los zapatos rojos, me hace pensar en Asun Balzola. Sí. Tiene algo allí que, bueno, hablando ya que estamos en este Congreso de la Diversidad, yo creo que tiene que ver con el hecho de ser del País Vasco, de Euskadi. Y nada, quería decir esto, ¿no? A mí me parece que Elena la debías de nombrar porque es fantástica, pero que quizá la única que tiene algo que ver con mi generación. Es una observación, ¿eh? Sí, probablemente hay algo de... Discrepo en general de lo que acabas de decir. Porque... vamos a ver, Jordi Vila es un Ulises Wenzel con líneas. Sí.
Ah, perdón, ahora sí, es que ha debido haber un... No, le contestaba a Carme que Jordi Vila, rastreas en el trabajo de Jordi Vila y está Ulises Wenzel. Lo que pasa es que Ulises es esa acuarela evanescente. Estoy hablando del Ulises, del mejor Ulises, es decir, el niño que tenía 2 ojos, ¿no? Año 78, me parece, un álbum de Altea, de la colección de los derechos del niño. Pero en todo caso, a lo mejor digamos, el parentesco no es evidente. Pero a mí sí que me parece que ellos escenifican una tradición que a lo mejor no se plasma de manera exacta en nombres que ahora nos vienen a la cabeza, ¿no? Porque, por ejemplo, en vuestra generación, Pacheco, ¿no? Pues el Pacheco, el mejor Pacheco, o el primer Calatayud, estoy pensando en escenarios fantásticos ahora mismo. Claro, hay una herencia de todo el movimiento pop europeo de los 50, que a su vez es un hijo un poco bastardo del pop americano, ¿no? La estética de aquel disco de los Beatles, no sé si era el Sargento Pepper, ¿no? Pero en cualquier caso, y a lo mejor aquí juego con una cierta ventaja, y yo no lo he puesto sobre la mesa, ¿no? Pero en mi relación con los ilustradores, con muchos ilustradores con los que he trabajado, en estos 6 y en otros, he encontrado esa sensibilidad y ese conocimiento de vuestra obra, porque es que es obligado, ¿no? Pero bueno, en todo caso, son miradas divergentes y dispares. Una cosa, has olvidado a Sí, claro. Miguel Azaola hizo esta colección, Los derechos de los niños, Sí. que era literatura, pero hizo muchos libros donde te decían la casa no tiene que ser ni de España, ni de Italia, bueno, y estas podrían ser parecidas. O sea, literatura como literatura, Altea fue capaz de vender libros al extranjero, exportar nuestros trabajos, pero yo creo que como a los primeros de Yo soy una gota de Asun era un libro, Sí, pero no toda la colección era lo mismo. En cambio, Miñón hizo lo que pasa es que compró muchas cosas fuera, fue de los primeros editores que importó, pero para mí aportó en aquel momento álbums fantásticos al panorama del libro infantil. Te agradezco, Carme, la referencia, sobre todo por la gente muy joven que quizá desconozca esto, ¿no? Sobre todo porque la editorial Miñón fue absorbida y después destruida por Susaeta, pero el trabajo de Paz Altés me alegra mucho que la hayas recordado, porque además es una persona es una editora hacia la que debemos tener una enorme gratitud por tener aquel ojo, ¿no? De hecho, ya fue la editora de Los 3 bandidos de Tommy Ungerer, por poner un ejemplo. Es verdad que a lo mejor compró más que produjo de cara al exterior, y ahí fue Altea, como tú bien dices, quien lanzó a nuestros grandes ilustradores fuera de las fronteras.